Ok. Entonces, ¿qué es interpolación? ¿Qué vamos a entender por interpolación polinomial? De hecho, existen varios tipos de interpolación, ¿no? Exponencial, de tipo de varias formas de interpolación exponencial. Nosotros solamente nos vamos a remitir a la interpolación polinomial. Es decir, vamos a tratar de encontrar un polinomio que coincida con todos los puntos conocidos. Entonces, vamos a suponer que existen estos puntos conocidos, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer coincidir con un único polinomio todos esos puntos. De hecho, aquí el polinomio está representado por la curva de color rojo, ¿no es cierto? Y la función real, que puede ser conocida o no, ¿sí? Es la que está representada entonces en color negro, ¿no? Entonces ahí tenemos que el polinomio de grado n va a ser una aproximación a f de x, pero será coincidente en cada uno de los puntos conocidos, ¿no es cierto? En esos puntos, f de x y p n de x van a ser iguales, ¿no? Que es lo que decimos acá. Ok, el grado del polinomio va a depender obviamente de la cantidad de puntos conocidos que tengamos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 2 puntos conocidos, obviamente el mayor grado del polinomio será igual a 1, ¿no es cierto? Con 2 puntos podemos interpolarlos con una función lineal, mientras que si tuviésemos 3 puntos, obviamente podemos interpolarlo con un polinomio de segundo grado. Entonces, la opción más simple, obviamente, es el polinomio interpolante lineal. Entonces, esto, para generar el polinomio, solamente necesitamos 2 puntos conocidos. Entonces, tenemos estos 2 puntos conocidos y ahí hacemos coincidir por esos 2 puntos con una línea recta que representa un polinomio lineal, ¿no es cierto? Ok, entonces, para determinar ese polinomio, lo podemos hacer a través de la ecuación general de la recta, ¿no? Como un polinomio lineal es una recta, entonces lo podemos representar por su ecuación general. AX igual a x más b, ¿no? Que sería el polinomio de primer grado. A va a representar obviamente la pendiente de la curva, ¿no? Ok, ¿cuáles van a ser las condiciones? Las condiciones para resolver las incógnitas de nuestro problema sería A y B, ¿no es cierto? Serían las incógnitas de una ecuación lineal, de una línea recta. Entonces, para resolver, que son 2 incógnitas, necesitamos 2 ecuaciones. Y esas 2 ecuaciones salen de las 2 condiciones, que cuando x es igual a x0, f de x, ¿no es cierto?, valdrá f de 0. Vamos a representar f de 0 como f de x0, simplemente para ahorrar un poco en la notación. Esa sería entonces nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación es que cuando x1, cuando x es igual a x1, f de x vale f de x1, ¿sí? Entonces, acá nuestra función f en realidad la estamos llamando p, ¿no? Para nombrar el polinomio. Entonces, P1 de x0 va a ser igual a f de x0, P1 de x1 igual a f de x1. Entonces, esas serían nuestras
dos ecuaciones para resolver la ecuación de la línea recta. ¿Sí? Resolviendo entonces para esas dos condiciones, obtenemos que A y B tienen los valores mostrados. Y llevando obviamente a su posición en la ecuación de la línea recta, obtenemos entonces la ecuación 1, que representa el polinomio interpolante, ¿no?, que interpola los puntos x0 y x1. Ok, entonces esta ecuación hemos necesitado resolver para una ecuación lineal, hemos necesitado resolver un sistema de ecuaciones, ¿no?, de dos incógnitas, ¿no?, dos ecuaciones para las dos incógnitas. Si tuviéramos mayor cantidad de puntos, pudiéramos mejorar la aproximación utilizando polinomios de mayor grado, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 3 puntos conocidos, ¿no?, entonces pudiéramos generar un polinomio de segundo grado. Si tuviéramos 4 puntos conocidos, un polinomio de tercer grado. Es decir, que para n más un punto podemos generar un polinomio de grado menor o igual a n. ¿Sí? Ok. Entonces, sin embargo, a medida que nosotros vamos incorporando mayor cantidad de puntos, obviamente tenemos mayor cantidad de incógnitas y por lo tanto la resolución se vuelve un poquito más complicada al tener que resolver sistemas de ecuaciones cada vez más grandes. Entonces, lo que se hace es recurrir, por ejemplo, a los polinomios interpolantes de Lagrange, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, Lagrange dice que todo polinomio se lo puede representar como una sucesión del producto de, lo vamos a poner de esta manera, ¿no? P1 de X lo podemos representar como una sucesión de L0 por F de 0 más L1 por F de 1, etc. ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de puntos que tengamos, ¿no? Donde L0, L1 se van a denominar las funciones de forma de Lagrange y f sub 0 y f sub 1 van a ser los valores de la función en cada uno de los puntos conocidos. Ok, entonces, ¿cómo surge esta ecuación? ¿No? Que viene a ser la ecuación de un polinomio lineal en la forma de Lagrange. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, a partir de la ecuación que habíamos determinado, ¿no?, la ecuación 1, a partir de aquí, nosotros podemos reordenar los términos para llevarla a la forma como la plantea Lagrange, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer aquí abajito para ver cómo es que se pasa de ese formato al formato de Lagrange. Entonces tenemos acá P1 de X, sacamos denominador común, ¿no es cierto? X1 menos X0. Entonces acá vamos a tener X por F de X1 menos X por F de X0 más X1 por F de X0 menos X0 por F de X1. ¿Sí? Entonces estamos haciendo esa transformación. Nos venimos acá abajito y ahora agrupamos de manera diferente los términos. Entonces lo que queremos tener son funciones de forma, donde solamente en esas funciones aparezcan los valores de X.
¿no? Entonces vamos a agrupar factorizando los f de x. Por ejemplo, si factorizamos f de x0, lo vamos a poner en este formato para que sea más simple, ¿no? F de x0 más alguna cosa por f de x1. ¿Sí? Ok, entonces los términos donde están f de x0 va a ser menos x más x1. Y donde está f de x1 va a ser x menos x0. Todo dividido entre x1 menos x0. Ahora bien, separando términos, vamos a tener entonces menos x más x1 dividido entre x1 menos x0 por f de 0 más x menos x0 dividido entre x1 menos x0 por f de 1. En este primer término de acá, lo vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por un signo menos y lo introducimos dentro de los paréntesis. Era de tener una situación análoga para cada uno de esta sucesión. Entonces nos va a quedar el primer término, entonces al multiplicar por menos va a quedar x menos x1 en el numerador y en el denominador se va a invertir la cosa, ¿no? Va a ser x0 menos x1 por f de 0. El otro término queda igual. X menos x0, x1 menos x0 por f de 1. Fíjense que ahora ya tenemos los términos en el formato como nos los plantea Lagrange, ¿no? Entonces acá lo tenemos esto, que es esto de acá. ¿Cuál es la ventaja de tener un polinomio en este formato? En primer lugar, fíjense que en la parte del numerador y el denominador, ¿no?, los coeficientes de x van a estar en la misma posición, ¿no es cierto? Va a ser, por ejemplo, cuando estamos hablando de f de 0, x menos x1 en el numerador y x0 menos x1 en el denominador. Entonces, fíjense que como x es el valor al cual nosotros queremos interpolar, va a ser, digamos, nuestra incógnita del problema, ¿sí? Y x0 va a tener el mismo subíndice de f de x, ¿no es cierto? F de 0 va a aparecer en el denominador x0, pero no en el numerador, de manera que no se anulen, ¿no es cierto?, nuestros términos. Y obviamente el término de x1 acá, el subíndice, no van a coincidir nunca con el de x0, ¿no? Porque si no, se hace indefinido. Eso va a ser más importante cuando tengamos polinomios de mayor grado. Ok, entonces acá esa forma de generar polinomios nos permite hacerlo sin necesidad de resolver sistemas de ecuación. Entonces simplemente va a ser una sucesión de el producto de L sub i por f de i. Lo vamos a poner en esa forma, ¿no? Entonces, generalizando, ¿no?, generalizando para polinomios de grado n, ya tenemos entonces esta expresión, donde el polinomio de grado n va a ser igual a una sumatoria del producto de L sub k, que viene a ser la función de forma, por f sub k, que es el valor de la función en cada punto, donde k obviamente variará desde 0 hasta n, ¿sí?
Entonces acá, por ejemplo, si fuese P1 de X, que fue lo que encontramos ahorita, va a ser igual cuando, vamos a hacer así, desde K igual a 0 hasta 1 de L sub K por F de K. Entonces va a quedar, cuando K vale 0, va a ser L0 por F de 0 más L1 por F de 1. Y estas funciones de forma L0 y L1 las vamos a resolver a través de esta otra ecuación, ¿no? Donde L sub K de X entonces va a ser otro polinomio del mismo grado que P de N, que el polinomio mismo, ¿no? Pero ahora vamos a tener una productoria, ¿no es cierto? Esta pi grandota es la productoria de los términos que están en el numerador, ¿no? X menos XY, dividido entre XK menos XY. Entonces va a ser siempre la productoria de estos binomios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para L sub 0, entonces L sub 0 va a ser igual a la productoria de I igual a 0 hasta N, que en este caso del polinomio es 1, ¿no? De X menos XY dividido entre XK, donde K viene a ser el subíndice de esta función de forma, L0 menos XY. Entonces, esta productoria va a tener, fíjense que acá además hay la condición de que I no puede tomar el valor de K, ¿no? Entonces, acá tenemos que decir que I va desde 0 hasta 1, pero no puede tomar el valor de 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si no puede tomar el valor de 0, tiene que tomar el valor siguiente, que sería el valor de 1. Entonces va a ser X menos X1 dividido entre X0 menos X1. Y eso sería L sub 0. L sub 1 sería algo similar, ¿no? Va a ser la productoria de X menos XY dividido entre X1 ahora, ¿no? Menos XY, donde Y toma los valores desde 0 hasta N, pero ahora Y no podrá tomar el valor de 1, ¿no es cierto? Entonces simplemente va a ser X menos X0 dividido entre X1 menos X0. Esa condición entonces evita de que tengamos en el denominador que se nos haga 0, ¿no? Y listo, ya tenemos los valores de L sub 0 y L sub 1. Ya podemos proseguir en la interpolación para el valor correspondiente que querramos interpolar, que está representado por X. Ok, vamos a borrar esto. Ahora, si quisiéramos interpolar un polinomio de segundo grado, necesitamos entonces 3 puntos, ¿no es cierto? Entonces, para generar este polinomio, donde ahora vamos a tener la variación de I o de K, dependiendo de cualquier subíndice que nosotros le coloquemos, ¿no? A L sub I por F de I o L sub K por F de K da lo mismo, ¿no? Donde el subíndice variará entonces de 0 hasta la cantidad de puntos que nosotros, hasta el valor de N, ¿no? Que en este caso es el grado del polinomio. Entonces hasta grado 2, entonces vamos a tener 3 puntos, L0, L sub 1 y L sub 2. Ok, eso sería entonces, esta de acá es lo que se conoce como el polinomio de Lagrange de segundo grado. Y L sub 0, L sub 1 y L sub 2 van a ser entonces las funciones de forma de Lagrange, o funciones de forma de Lagrange. Sí, eso es. Ok, en este caso entonces, para L sub 0, nos fijamos bien, ¿no es cierto? L sub 0 significa que K vale 0, ¿no?
o en este caso, a ver cómo lo hemos puesto, sí, como K, ¿no? Entonces, K vale 0. Por lo tanto, aparece en los binomios del denominador. Y como esta productoria va desde 0 hasta 2, pero no puede tomar el valor de K, que es 0, entonces va a tomar el valor de 1 y el valor de 2. Entonces vamos a tener dos binomios, ¿no es cierto? El producto de dos binomios, donde el subíndice I toma los valores 1 y 2. Los mismos que están en el numerador, ¿no es cierto? X1 y X2. Y el X0 es el subíndice de K, ¿no? Que aparece en el denominador solamente. Ok. De esa manera, entonces, tenemos una forma de generar los polinomios bastante sencillo, ¿no? Simplemente recordando la ubicación de cada término en que aparecen en estas ecuaciones, ¿no? Lo mismo para L sub 1, por ejemplo. Entonces, acá K vale 1, ¿cierto? Entonces, acá va a ser X1 menos XI en el denominador y en el numerador X menos XI, ¿no? Donde ahora I no puede tomar el valor de K, es decir, de 1. Entonces va a tomar el valor de 0 y de 2, ¿no? Toma el valor de 0 y de 2, ¿no? Entonces, el valor 1 no aparece en el numerador, pero sí aparece en el denominador, ¿no? Y la misma lógica para L sub 2. L sub 2, entonces, K vale 2, por lo tanto, I no puede tomar el valor de 2. Por lo tanto, I va a tomar los valores de 0 y de 1, ¿no? Y 2 aparece solamente en el denominador, ¿no? Para ser sustraído de los valores de X0 y X1. Muy bien, entonces es una forma muy sencilla de generar polinomios sin necesidad de tener que resolver sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto? Porque acá, por ejemplo, como son tres incógnitas, ¿no es cierto? Acá nos van a aparecer nuestro polinomio en realidad de segundo grado. Si lo ponemos en el formato de un polinomio genérico, tendríamos tres incógnitas, ¿no es cierto? A, B y C. Por lo tanto, tendríamos que generar un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones para resolver esas tres incógnitas. Por la vía de Lagrange, no hemos necesitado hacer eso, ¿sí? Simplemente hemos utilizado un formato genérico, ¿no? de sucesiones de términos, ¿sí? Que siempre se lo va a hacer en el mismo formato, ¿sí? Donde las funciones de forma entonces van a estar dadas por expresiones también que van a generar productos de binomios que siempre van a tener el mismo también formato, ¿no es cierto? Entonces, es súper simple de recordar. Ok. Si tuviésemos 4 puntos, ¿no es cierto? Para generar un polinomio de tercer grado. Entonces, ¿cuál es la única diferencia con el término anterior? Que ahora vamos a tener 4 puntos o la sucesión del producto de la función de forma por el valor de la función en cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces vamos a tener 4 funciones de forma. Cada una va a tener entonces, como ya ahora es un polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? Vamos a tener el producto de 3 binomios, tanto en el numerador como en el denominador para las funciones de forma. Entonces, para L sub 0, K vale 0, por lo tanto, en el denominador aparece K, pero no aparece en el numerador. En el numerador va a aparecer los otros números, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es los límites que tomaría el valor de I? Desde 0 hasta 3, ¿no? Son 4 puntos, entonces va desde 0 hasta 3. Pero para L sub 0 no puede tomar el valor de 0. Quiere decir entonces que vamos a tomar X1, X2
y x3, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Y el x sub 0 van a ser entonces, solamente van a aparecer en los denominadores o en el denominador de esta expresión. Lo mismo para L1. L1, K igual a 1, por lo tanto, I no puede tomar ese valor. Y por lo tanto, en el numerador van a aparecer x0, lo saltamos a x1, pasamos a x2 y x3. Y x1 va a aparecer solamente en el denominador, ¿no? Si pasamos a L sub 2, va a ser el producto entonces de estos tres binomios, donde 2 no aparece en el numerador, por lo tanto aparece 0, 1 y 3. ¿Sí? Y el 2 solamente en el denominador, ¿no? Y L sub 3, K igual a 3, por lo tanto, I tiene que ser diferente a 3. Eso quiere decir que en el numerador no aparece 3. Entonces va a quedar x0, x1, x2, ¿no? Y el x3 solamente aparece en el denominador. Ok, eso más o menos para entender que esta forma de generar polinomios es mnemotécnica, es decir, es fácil de recordar cómo hacer la generación de polinomios de cualquier grado, ¿no es cierto? En este caso hemos generado un polinomio de tercer grado con 4 puntos. No hemos necesitado resolver un sistema de 4 ecuaciones para las 4 incógnitas, ¿no? Porque acá nuestro polinomio va a ser un polinomio de tercer grado, ¿no? Y en la forma genérica de ese polinomio de tercer grado, tendríamos entonces ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y acá, en este formato sencillo de Lagrange, nos permite entonces obtener ese polinomio sin la necesidad de resolver sistemas de ecuación. Entonces, esa es la ventaja de estos métodos, ¿no? Después, la siguiente clase, vamos a ver otra forma también, que sería la forma de Newton para generar polinomios. Ok, entonces, ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación, ¿no? Ya sabemos cómo generar nuestros polinomios. Ahora queremos resolver ya un problema en particular. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra. Voy a dejar de presentar esta y nos vamos a ir a nuestra pizarrita. Ok. Muy bien. Ok, entonces nos vamos a dar acá unos puntos. Vamos a dar nuestro ejemplo entonces. Vamos a suponer que tenemos una tabla de valores, ¿no? De unos puntos que son conocidos. Estos puntos pueden haber sido determinados a través de un experimento, ¿no? o a través de una función conocida que es muy difícil de procesar, ¿no? Entonces se las puede simplificar la expresión con polinomios para, por ejemplo, resolver una integral, etcétera, ¿no? Ok, entonces supuestamente vamos a darnos 4 puntos.
Ok, vamos a suponer que vamos a trabajar solamente con 4 decimales. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces con 4 decimales. Entonces tenemos 1.25, 00, 1.29, 00, 1.34, 1.37, 1.41. Y los valores de f de x, 3.26.95, 3.58.77, 4.03.91, 4.34.03 y 4.77.96. Ok, entonces el objetivo va a ser determinar, ¿no? Vamos a determinar el valor de f de x. ¿Cuánto vale f de x? Para cuando x tenga el valor de 1,3. Entonces aquí vamos a suponer que yo conozco, solamente para efectos de comparar, la solución aproximada que vamos a obtener por un polinomio con la solución, digamos, exacta. Si yo conociese cuál es la función exacta de este problema que me dieron estos puntos, entonces yo voy a tener obviamente la solución exacta. Entonces vamos a suponer que en este caso yo conozco que la solución es igual a 3,6731. ¿Sí? Esa sería la solución exacta. Muy bien, entonces ahora yo quiero resolver esto utilizando, vamos a utilizar polinomios interpolantes. Polinomios interpolantes en la forma de Lagrange, que es lo que acabamos de ver. Vamos a hacer con n igual a 1, con n igual a 2 y con n igual a 3. ¿No? Entonces, n igual a 1 significa un polinomio lineal, n igual a 2 de segundo grado y n igual a 3 de tercer grado. Ok, entonces vamos a vamos a resolver, ¿no?, el problema para cada uno de estos grados de polinomio. Ok, entonces vamos a comenzar por n igual a 1. Entonces, fíjense que tengo en este caso 5 puntos conocidos, ¿no? Pero para un polinomio lineal, para n igual a 1, solamente necesito 2 puntos. Entonces, siempre voy a seleccionar los puntos que estén más cercanos al valor a interpolar, que en este caso es x igual a 1,3. Entonces, yo tengo que buscar, ¿no?, en esta tabla cuál de esos puntos es se acercan más a 1,3, ¿no? Obviamente, los dos primeros puntos que están más cercanos a 1,3 van a ser aquellos que lo incluyen como un intervalo, ¿no es cierto? Entonces, 1,29 y 1,34 incluyen a 1,3. Por lo tanto, para n igual a 1, van a ser esos dos puntos los que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocar acá. X0 va a ser entonces 1,29
X1 va a ser 1,34 y sus correspondientes valores f de 0 y f de 1. ¿No es cierto? Ok. Entonces f de 0 va a ser 3,5877 y f de 1 va a ser 4,0391. Muy bien. Nuestro polinomio de primer grado va a ser igual a, lo vamos a colocar acá arriba, ¿no? P1 de X es igual, acordémonos que era L0 por F de 0, ¿cierto? Más L1 por F de 1. Donde L0 era igual a ¿quién? X menos, en el numerador no puede aparecer el subíndice 0, entonces pasamos a X1. Y en el denominador va a ser el X0 menos el mismo que está en el numerador. Ok, reemplazamos ahora por sus valores. ¿Cuánto vale X? X hemos dicho que vale 1,3. Y X1, 1,34. X0 vale 1,29 menos 1,34. Y eso, según yo, ¿valdrá cuánto? Según yo, 0,8. Lo calculan por si acaso me hubiese equivocado. ¿Ya? Hacemos lo mismo para L sub 1. Entonces, el subíndice 1 no aparece en el numerador, por lo tanto, aparece X0. Y en el denominador será el X sub 1 menos el mismo que está en el numerador, ¿no es cierto? Menos X0. Y ahora reemplazamos sus valores, 1,3, que es X, el valor al que queremos interpolar, menos X0, que es 1,29, dividido entre X1, que es 1,34 menos 1,29. Haciendo números, nos va a dar 0,2, ¿no? Según yo. Ok. Entonces ahora es simplemente hacer, ¿no? Introducirlos en nuestra ecuación. P1 para X igual a 1,3 va a ser L sub 0, que habíamos calculado, 0,8, que multiplica a F de 0, que vale 3,5877, más L1, que es 0,2, por F de 1, que es 40391. Haciendo operaciones, nos va a quedar 36780, ¿cierto? Si lo comparamos ese resultado con el valor exacto que nos habíamos dado, 36731, y calculamos el error, ¿no es cierto? El valor verdadero menos el aproximado dividido entre el verdadero por 100, el error nos va a dar aproximadamente, trabajándolo con los decimales, 0,13, menos 0,13%, ¿no? Está un poquito por arriba el valor aproximado que el valor verdadero. Por eso da signo negativo, ¿no? Ok, entonces esa sería nuestra aproximación con un polinomio lineal, ¿no es cierto? Y tiene, en este caso, nos dio un error bastante pequeño, pero si nosotros introducimos un punto más, seguramente vamos a obtener una mejor aproximación. Entonces, vamos a ir a la siguiente aproximación, que sería para n igual a 2. Es decir, en vez de aproximarnos con un polinomio lineal, ahora nos vamos a aproximar con un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Y va a tener entonces, ¿no? Vamos a poner con la forma de
A ver, en sumatoria, y para que se vea bien cómo sale, ¿no? Entonces va a ser la sumatoria de L sub k por f de k, donde k varía desde 0 hasta n, que en este caso es 2. Entonces vamos a tener L0 por f de 0 más L1 por f de 1 más L2 por f de 2. Ok, entonces necesitamos estos tres puntos, ¿no? X0, X1 y X2. Tres puntos necesitamos para generar nuestras funciones de forma L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Entonces nos vamos acá a la tabla y tenemos que utilizar tres puntos. ¿Cuáles serían los tres puntos? Ya tenemos estos dos que son los que incluyen al valor a interpolar. Ahora tenemos que elegir entre X sub 0, ¿no? O X sub 3. ¿Cuál de esos dos vamos a elegir? Entonces, para ello tenemos que verificar, cuál de esos dos valores es el más próximo, ¿no es cierto? Al valor que queremos interpolar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos cuál de esos dos puntos es más próximo a 1,3? ¿No es cierto? Acá tenemos el 1,3. Y queremos saber entre estos dos puntos cuál de esos es más próximo a 1,3. Hacemos la resta simple, ¿no es cierto? 1,3 menos 1,25 nos va a dar ¿cuánto? Lo vamos a hacer acá la operación. 1,3 menos 1,25 nos da 0,05, ¿no es cierto? Y si hacemos esta otra resta de acá, con este número sería 1,37 menos 1,3, nos va a dar igual a 0,07. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos puntos está más cerca? El que nos da, digamos, una distancia menor, ¿no es cierto? 0,05. Quiere decir entonces que el tercer punto va a ser el primero, ¿no? De X sub 0, en este caso, en esta tabla. Entonces va a ser, los tres puntos van a ser los tres primeros valores. Ok, entonces los seleccionamos esos tres, ¿no? Y vamos a tener, a ver, vamos a ponerlos acá. Entonces, el primero sería 1,25, ¿no? 1,25. Después sería el 1,29 y el 1,34. Y necesitamos también sus correspondientes valores de f de 0, f de 1 y f de 2. ¿No? Fíjense que ahora x0 y f de 0 ya no son los mismos que el ejercicio anterior, ¿no? Entonces acá va a ser 3,2695 para f de 0. Ahora f de 1 va a ser lo que era antes f de 0, que es 3,5877 y 40391. Entonces, fíjense que aquí estamos siempre reordenando, ¿no? Los valores de menor a mayor, ¿no? Así estamos reordenando, ¿no? Acá también pusimos, ¿no? X0 menor a X1. Solamente para tener un orden, ¿no? Entonces siempre vamos colocando en Lagrange los puntos de menor a mayor. Ok, y ahora vamos a calcular las funciones de forma, ¿no? Por ejemplo, L0, que ahora es un polinomio de segundo grado, entonces vamos a tener acá el producto de dos binomios, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador. En el denominador nos va a aparecer el X0, ¿no? Y arriba va a estar el X, en la misma posición de X0. Y los siguientes dos
números van a ser diferentes del subíndice 0, es decir, va a ser x1 y x2, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador, en las mismas posiciones, ¿no? Ok, y acá entonces reemplazamos sus correspondientes valores, ¿no? Entonces vamos a tener x que vale 1,3, x1 en este caso vale 1,29, 1,3 menos x2 que es 1,34. Y en el denominador va a ser 1,25 menos los mismos que están arriba, ¿no? En el numerador. 1,25 menos 1,34. Ok, haciendo operaciones, entonces, acá nos va a dar ¿cuánto? A ver, según yo, va a dar con 4 decimales 0, 11, 11. Va a ser lo mismo para L1. Entonces va a ser el producto de estos dos binomios, donde el subíndice 1 ahora no aparece en el numerador, solamente aparece en el denominador, ¿no es cierto? Entonces aquí va a estar el x1 solamente en el denominador. Y en el numerador será x menos los otros dos valores, ¿no? x0 y x2. Lo saltamos al x1 en el numerador. Y abajo los mismos en las mismas posiciones, ¿no? Ok, entonces tenemos, reemplazando valores, vamos a tener acá 1,3 menos x0, que vale 1,25, 1,3 menos x2, que vale 1,34. Y en el denominador va a ser x1, que vale 1,29, menos 1,25, y 1,29 menos 1,34. Haciendo operaciones, entonces, eso nos va a dar, según yo, nos va a dar 1, exacto, ¿no? Ok. Pasamos a la siguiente función de forma, que va a ser L2. Vamos a tener entonces, lo hacemos directo y aquí, x, como es subíndice 2, el valor de k, ¿no es cierto? 2 no aparece en el numerador, entonces va a ser x menos x0 y x menos x1. Y en el denominador será el x sub k, que es 2, menos los mismos que están en el numerador, ¿no? Entonces va a ser x2 menos x1. Ok, y reemplazamos por sus valores correspondientes, ¿ya? Entonces va a ser 1,3 menos x0, que es 1,25, 1,3 menos x1, que es 1,29. Y acá está el x2, que es 1,34 menos 1,25 y 1,34 menos 1,29. Haciendo números, acá nos va a salir por casualidad el positivo de x de L sub 0, ¿no es cierto? El mismo valor, pero con signo cambiado. Muy bien, ya tenemos entonces los valores de las funciones de forma. Espero que ustedes lo hayan hecho también, así de rápido como yo. Y ahora los reemplazamos en nuestro polinomio, ¿no? Entonces va a ser L sub 0, que es menos 0, 11, 11, por f de 0, que es 3, 26, 95, más 1, voy a poner así directo, 1 por f de 1, que es 3, 58, 77, más
L sub 2, que es 0,1111, por F de 2, que es 40391. Ok, entonces haciendo operaciones nos va a dar, según yo, 36732. Y esto ya nos da un error súper pequeño, ¿no? Entonces, haciendo el valor verdadero menos el aproximado, el valor verdadero, nos acordamos, era 36731, ¿no? Solamente varía ya en la cuarta casilla decimal. Entonces, el error va a ser bien pequeño, considerando hasta la tercera cifra decimal, entonces nos va a dar 0,03% de error, ¿no? Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan, por favor. El ítem C, que es para n igual a 3, se los dejo a ustedes para que lo practiquen en casa, ¿ya? Vamos a resolver entonces en casa. Entonces es súper simple, ¿no? Ya la forma de generar polinomios y simplemente reemplazar datos. Solo que el siguiente punto ahora va a ser ¿cuál? Necesariamente ahora ya va a ser, el siguiente punto va a ser este de acá, ¿no? Porque ya verificamos que para n igual a 2, el primer valor era más cercano a 1,3. Y el siguiente entonces va a ser el que está en la cuarta posición, ¿no? Porque el que está en la quinta posición ya sería más distante. Ok, entonces serían esos 4 puntos, ¿no? Para utilizar, ¿no? Vamos a seleccionarlos de todas maneras acá. No dio. A ver. Nada, no agarraron a todos los puntos. Ahora sí creo. Entonces aquí tendríamos que colocar esos 4 puntos, ¿no? Esos serían los 4 puntos, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer entonces? X0, X1, X2 y X3, ¿no? Este sería entonces F de 0, F de 1, F de 2 y F de 3, ¿no? Con esos 4 puntos entonces ya podemos resolver nuestro polinomio de tercer grado. Ok, se los dejo entonces este ejercicio para que ustedes lo trabajen en casa, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan para que lo chequeemos de nuevo. Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Hay una pregunta por ahí. Todo claro, dice Yamil. Perfecto. Bueno, me alegro muchísimo. Si no hay dudas, entonces vamos a quedar por ahí. Se los dejo ese tercer ítem para que ustedes lo verifiquen a ver si que no tienen dificultad para calcular. Daniela pregunta si hay fecha del segundo parcial. Terminamos esta unidad, que seguramente yo pretendo terminarla en esta semana. Entonces el examen lo pudiéramos colocar tal vez para la siguiente semana. No sé qué opinan ustedes. Porque tenemos clases hasta, ¿qué día? Hasta el 23, si no me equivoco, ¿no? Sería bueno que demos el segundo parcial antes de ir a ese receso, ¿no? Pero depende de ustedes. Si es que ustedes están de acuerdo, entonces pudiéramos darlo, por decir,
A ver, de este jueves al siguiente sería 22. El jueves 22. ¿Qué opinan? ¿Qué les parecería hacer eso? Estaría bien, ingeniero. ¿Hasta dónde entraría el segundo parcial de ingeniero? Hasta esta unidad que terminemos, ¿no? Hasta el siguiente tema que vamos a ver es el método de Newton, ¿no? Hasta ahí sería. Sería entonces toda la parte de matrices y interpolación, solamente esas dos unidades, ¿no? Ok, de todas maneras, lo vamos a charlar nuevamente el jueves, ¿no? Si es que, además tengo que ver si es que hay disponibilidad, ¿no? de laboratorios ahí para que podamos darlo. Ok, jóvenes, entonces quedaremos por ahí con la opción de dar entonces el segundo parcial el día 22, ¿ya? Bueno, que tengan muy buenos días y ya nos vemos el jueves. Chao, chao para todos.